La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que sintonicen este espacio. Los datos son terribles, la información es muy dolorosa, lo que está ocurriendo con el terremoto. Por fortuna todavía han salido personas, ha sido posible rescatar personas con vida. El caso del señor de la garita que fue hidratado, el caso de algunos niños. La verdad que a uno cada salvamento le alegra a uno la vida, pero bueno, hasta ahora las cifras oficiales hablan de cerca de 3.000 fallecidos, las naciones y 1.500 y 15.000 personas heridas. Las Naciones Unidas hablan de 50.000 personas desaparecidas. Las fuentes de información hay que verificarlas, hay que protegerlas, hay que esperar en algunos casos, porque bueno, es muy difícil saber exactamente. Las estimaciones también de las pérdidas es enorme. Estamos hablando de estimaciones de 30.000, 40.000 millones de dólares en pérdidas, pero luego viene todo lo que es el proceso de reconstrucción, desde levantar edificaciones, recuperar industrias, etcétera, las reparaciones que tienen que hacer los ciudadanos en sus viviendas, etcétera. Esto es. Luego hay todo un terreno que es el de las inversiones que es necesario hacer para recuperar hospitales, equipos, todo lo que es medicina para la atención de las personas heridas. Y cuando decimos medicina no estamos pensando solamente en la parte que todos entendemos por medicina o por salud, sino el área de la salud mental, que es muy importante en este momento. Ha habido pérdida. Y para ello vamos a hablar, tenemos una distinguida invitada, la doctora Laura Torrealba. Ella es psiquiatra, graduada, hizo psiquiatría en la central. Ella se había graduado en la Universidad de Los Llanos, la Rómulo Gallegos. Es profesora en la Universidad Central de Venezuela, tiene una enorme experiencia en el área de salud pública, ha trabajado en el hospital universitario, se ha especializado en el área de psicotraumatología. Estaba pensando en nuestro acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, en las iniciativas que hemos tomado con la universidad, y bueno, además somos universitarios. Nos acompaña, como de costumbre, nuestro par, que es Julieta Casó. Julieta es sociólogo con maestría en psicología social, fue profesora de la Universidad Central de Venezuela y en este momento se encuentra en Argentina. Laura, primero, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Hay muchos grupos trabajando, pensando en qué hacer a partir de esta terrible situación que duele en el alma. Y tú, con tu experiencia en la Universidad Central y en la labor que viene haciendo la Universidad Central, desde la propia recuperación de su historia y de ser reconocida por la UNESCO como monumento histórico de la humanidad, tienes además la asociación, los bomberos, todo lo que es la escuela de psicología, medicina, se ha convertido en un centro de acopio y distribución. Así que por favor, Laura, gracias, y por favor dinos tú, que eres la que estás en el campo, cómo estás viendo el tema, cómo estás viendo las necesidades, hacia dónde debería apuntar el apoyo de esa enorme disposición de la diáspora venezolana en ser parte del proceso de recuperación del país.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encontrarme con Julieta en este espacio para mí ha sido significativo y atender a su llamado desde acá, desde el punto quizás neurálgico de todo lo ocurrido. Gracias, profesor Tomás, también por abrir este espacio a lo largo de tantos años y mantenerlo, porque lo que es difícil de quizás de espacios como estos es la constancia en el tiempo. Y la constancia es lo que hace que algo funcione, que algo se quede, que algo sea valioso. En este caso, para muchas personas en individual y lo que representa un colectivo como lo es la diáspora venezolana, los venezolanos que vamos y venimos, como me comentó en la del primer programa, y los venezolanos que seguimos acá en Venezuela. Yo creo que una de las formas de todo lo que he vivido un poco más de 15 días luego de ocurridos los sucesos es enfocar cuáles son los centros que están liderando y que han tenido quizás mayor éxito en la proyección de las ayudas, es decir, de que reciben los donativos, desde que reciben a los voluntarios, desde que reciben los aportes, ¿ok? Bien sea en enseres, en dinero, las distintas formas como se puede canalizar la ayuda y verifiquen, digamos, la logística de lo que cuentan, cómo distribuirla, pero lo más importante que yo he visto en todos los centros o los lugares donde he visto las entregas es que hay una sensación de que se necesita que estas ayudas lleguen efectivamente a los lugares o a las personas necesitadas. Eh, para que los esfuerzos no se dupliquen, no ocurra agotamiento, para que evitar que no sea efectivo o sea inefectivo lo que estamos haciendo, y emocionalmente sentirnos un poco más validados, menos frustrados frente a que invertimos un esfuerzo y no se llega o no se logra por lo menos en un porcentaje importante la ayuda que se quiere dar en las personas con el impacto de la situación y que han sobrevivido y que adicional de sobrevivir tienen que sobrevivir a las noticias y a todo lo que les toca pasar una vez que hay una especie como de toque con la realidad. Esa aproximación de nuevo a la realidad luego de un impacto de este tipo cuesta muchísimo. Y frente a ese costo hay que tratar de que las personas eh, tengan un poco de certeza, ¿ok? Un poco de aproximación a lo seguro, a lo confiable, porque el grado de vulnerabilidad es amplio en mucho en nosotros los que estamos aquí, ¿ok? A pesar de que estamos de pie, pero que nos vulnera lo que estamos viendo afuera, porque nuestra historia no, nos ha llevado a distintos tipos de vulnerabilidades de las cuales hemos logrado trascender de alguna manera, ser resilientes y volver a empezar de nuevo, ¿no? Es como un ciclo que se abre y otro que se cierra. Se abre uno y se cierra el otro. Y definitivamente esto es algo que está muy abierto ahorita en cada uno y en el colectivo, ¿ok? En lo que es la población en general, tanto afuera como acá adentro. Y reparar esto va a tardar un tiempo. Pero tú mencionas ahí, hay una palabra que atraviesa, además nos atraviesa a todos. Por un lado es el dolor eh, frente a esa realidad, pero hay una segunda palabra que señalaste que es la confianza, la confiabilidad. Dices, eh, yo agregaría, no sé si agregar o complementaría, no sé, hay una excelente, buena voluntad en los venezolanos, ¿no? Uno lo ve, la respuesta fue inmediata. Además del dolor de tener familiares, porque el 90% de quienes han migrado tienen familiares en Venezuela y bueno, la llamada de teléfono, certificar que están vivos o que no les ha pasado nada o que por vivienda, el ver, conocer la situación en la que se encuentran. Pero no basta la buena voluntad. Necesitamos que esa buena voluntad esté acompañada de organización,
de confianza, de credibilidad, pero además de atender las necesidades reales de la gente, ¿no? Es decir, de pronto tú envías 500 zapatos o pares de zapatos, a lo mejor no es eso lo que se necesita, a lo mejor lo que se necesita es o es comida o son medicinas. Entonces yo creo que es necesario como una mayor conexión y una mayor articulación entre el conocimiento que hay de quienes están trabajando cerca de lo que está ocurriendo y de los distintos aristas y dimensiones del problema, porque está la dimensión física, por ejemplo, hablábamos antes de la Universidad Central, el INME hizo un esfuerzo de formar rápidamente ingenieros para hacer una evaluación también rápida de la situación en la que se encuentran los edificios, los daños estructurales. Entonces, esa necesidad de atender los problemas reales y la conexión con los aportes que se pueden hacer desde la diáspora para complementar, ¿no? Sobre esas relaciones de confianza, que esos recursos sean bien utilizados, que sean los que se necesitan, que lleguen a la gente de la manera adecuada y en el mejor de los tiempos. Eso requiere una coordinación. Déjame, perdona que me estoy encadenando, pero hay un último elemento que tú señalabas también, que es esto que ocurrió va a requerir una estrategia de mediano y largo plazo. Esto no se va a resolver. El daño ha sido muy grande y la reestructuración requiere un esfuerzo enorme de reflexión para no cometer los errores que hemos cometido, sino también mejorar. Y eso, ahorita va a haber una reunión de donantes el próximo mes, en agosto creo, va a haber una reunión de donantes para entender cómo poder apoyar, y es necesario, a Venezuela, y es necesario entonces tener proyectos, ¿no? Y yo creo que allí la Universidad Central, entre otras universidades, pero el liderazgo de la Universidad Central puede ser muy útil en las distintas áreas para orientar y la creación de equipos necesarios para el proceso de reestructuración y recuperación del país. Perdona que me haya alargado, pero por favor, dime si estás de acuerdo, en desacuerdo, o agregar también, siéntete cómoda, ¿no? Mi experiencia, como más o menos les describí hace rato, es desde la Universidad Central y por ser una casa de estudio con personas tanto a nivel de pregrado, formativo, como a nivel de posgrado y otras distintas áreas de estudio en el escalafón académico, yo creo que nos ha mostrado un liderazgo bastante efectivo, ¿ok? Con los, digamos como que apoyándose en todos los distintos niveles, tanto los egresados como los que se encuentran activos. He visto personal jubilado también trabajando y me llenó, me conmovió muchísimo ver las camionetas porque los venezolanos yo creo que todo lo decimos, yo creo que poco, o sea, creo que somos muy expresivos en muchos aspectos. Y ver las camionetas por primera vez de una manera al unísono, eh, por ejemplo, de Barquisimeto para La Guaira, de Camurichico para La Guaira, desde, o sea, distintas zonas, las camionetas estaban con grafitis, identificándose y diciendo que venían y venían a entregar cosas. Y había un par que comenzó a tener de La Guaira y colocaban UCB. Entonces yo decía, wow, es un centro de referencia, es un centro de organización que creo que es un líder nato que pudo, digamos, como inventariar todo. Me impresionó cómo todo está en inventario y ha sido colocado, se han aprovechado todos los recursos. No hay bolsa que esté desperdiciada, no hay caja que esté desperdiciada, no hay nada que esté sectorizado. Todas las áreas se dispusieron alrededor del rectorado para ir clasificando. Incluso creo que el tema monetario también tiene una distribución particular para el apoyo, ¿no? Ahora, hay una etapa que nos atraviesa esta situación, digamos que no podemos dejar de desconocer, que estamos en una época en donde hay cierre de año escolar y faltaba exactamente
4 a 5 semanas para hacer el cierre del año académico. Y esto nos coloca en otra posición porque ya habían postulaciones, ya habían una serie de cosas que estaban por hacerse y se bloqueó el año escolar. Gran parte de las víctimas y muchos sobrevivientes son niños de distintos grupos etarios y eso es algo que sin duda alguna también tenemos que considerar y atender, ¿no? En medio de todo esto, algunos niños han tenido contacto otra vez con tomar cuadernos útiles y eso como que les ha permitido una especie de contención a cada uno. La universidad ha recibido material educativo y se ha canalizado para estos grupos. Es mi única experiencia, es donde he podido dar apoyo, es donde he llegado. Tuve la oportunidad de asistir a la maternidad Concepción Palacios, a llevar unos requerimientos de la universidad hasta allá y verificar que lo recibieran las personas encargadas de eso. Y de verdad que también estaban organizados, estaban recibiendo, estaban identificando todo para, para no perder los recursos, porque eso es lo que no se quiere, que una caja esté destinada para algo y por la misma angustia o el mismo quizás no hay una cadena de supervisión directa, todos estamos contribuyendo de manera individual y personalizada. Entonces, en medio de esto y el estado de alerta que tenemos, sobre todo la primera semana fue muy ruda, fue muy fuerte. La posibilidad de cometer un error estaba a la vuelta de la esquina. La posibilidad de que un recurso se perdiera estaba de manera inmediata. Y quizás algunas personas que podían organizarse mejor podían dar mayor efectividad y había quizás a lo mejor o pudo existir errores de distintos tipos que nos han permitido pulir el sistema de entrega, ¿ok? Y optimizarlo más. Porque creo que semana a semana lo que hemos logrado es ir optimizando de las experiencias que quizás no son tan positivas, comenzar a hacerlas lo más resilientes posible, que es lo que queremos lograr. Laura, tú sabes que yo pienso mucho en que hay digamos, una de las características del venezolano es la solidaridad, la empatía, una resiliencia que creo que es muy activa, es decir, no es que tardo en reaccionar, pasa algo y pareciera que salieran en masa a decir, bueno, esto acaba de pasar, y lo veías un poco con esas imágenes de, digamos, gente levantando escombros, gente grande, tú decías, en realidad la efectividad quizás de que seas tú una señora, no sé, de 60 y pico de años levantando escombros, es mejor que tú estés en otro lugar, ¿no? Entonces ahí viene el tema de una logística, ¿no? Que lo vine a entender yo acá en Argentina, que hay una carrera que se llama logística, y yo decía, ¿por qué hay una carrera que se llama logística? O sea, qué cosa tan aburrida, ¿no? Porque el venezolano también, es decir, estas situaciones te llevan a entender algunas características culturales, ¿no? Que nos definen y que son muy positivas, manejadas bien, y pueden ser un obstáculo si no lo canalizamos utilizando tu palabra, ¿no? Y entonces este tema de que vamos todos en masa a ayudar, de repente decir, ya va, nosotros tenemos que ver cuáles son voy a decirlo así y por ahí tú me vas corrigiendo, cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos y cómo en realidad mi fortaleza puede ser mejor utilizada en esta área o en esta área o en esta área, dependiendo de dónde nos estamos moviendo de la problemática, ¿no? Pero veo que da ahí como un sentimiento de no quiero frenar la ayuda, no quiero frenar esta motivación, porque después como que la gente no va a querer participar más. Y en realidad hay que decir, no nos desgastemos, porque esto no es una carrera de velocidad, a pesar de que la urgencia apremia y sientes que ahora es el momento, porque en 2 o 3 semanas, como tú dices, la gente tiene que empezar, el que está ayudando hoy de voluntario, tiene que ayudar y después no va a poder ayudar porque tiene que arrancar a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos ese relevo? ¿Cómo lo ves tú a nivel anímico? ¿Cómo decir, vamos a calmarnos, todos vamos a colaborar, pero hay distintos momentos para colaborar? Sin duda alguna debemos acudir comenzar a identificar, creo, Julieta, los centros que han sido quizás
arrancaron de primero y se han organizado, han mostrado efectividad o experiencias positivas en su ayuda. Y como hay áreas que desconocemos, por más que hemos logrado una formación quizás a lo largo de tantos años de vida, hay cosas que yo desconozco, hay cosas que de repente, como te ocurrió a ti, no son áreas que no son tan atractivas y uno dice, wow, o sea, ¿y eso para qué existirá? Y entonces tú no sabes hasta que te ponen a prueba en ciertas cosas y tú dices, wow, valoro tanto el trabajo que hace esta persona, que hace esto. Eh, yo cuando escuché que se organizó un software para el inventario y lo hicieron en tiempo récord, yo dije, wow, y mi hijo quiere estudiar computación. Y yo digo, Dios mío, qué valioso es algo cuando uno hasta cierto punto desconoce la necesidad de ese servicio, ¿sabes? El papel que han Entonces, tenido los animadores infantiles en los centros de acopio para que los niños bajen un poco la necesidad. Entonces tú ves el montón de payasos y tú dices, ¿qué hiciste? Yo hice de payaso en medio de una tragedia. Tú dices, pero calmaste un montón de niños que vivieron una experiencia. Entonces, perdón que te interrumpa, pero vuelvo a lo mismo, digo, todos somos valiosos en el lugar indicado. El tema es que tiene que haber una organización que nos permita decir, tú no tienes que estar aquí, tú deberías estar aquí, porque esto es lo que necesitamos y tú puedes aportar más ahí. Y es lo que yo veo que puede costar un poco, porque, bueno, todos como algunos, muchos quieren ser protagonistas y otros sienten la inmediatez, es decir, tengo que estar en lo más urgente, en lo más importante, inclusive me atrevería a decir donde hay más sufrimiento y de repente hay una etapa, digamos, hay como una etapa tras bastidores de los que quizás no están sufriendo tanto, pero eso que tú dices, ¿cómo recibo yo? Creo que el lunes vuelven las clases, ¿están las maestras preparadas? ¿Han tenido algún tipo de apoyo psicosocial o de contención porque van a recibir niños que probablemente perdieron amigos del salón? Es decir, hay un montón de cosas que va a pasar ahora en nuestro cotidiano del venezolano que tenemos que tener en cuenta. eh, yo creo que parte de lo que debemos hacer es, van a haber sin duda actores protagónicos, eso no lo vamos a poder controlar, van a haber, como ha ocurrido, muchas personas actuando desde lo individual o con pequeños grupos. Eso tampoco lo podemos, digamos, quizás eh, es parte de lo que está ocurriendo. Pero muchas de las personas que se preguntan cómo hacer, cómo ayudar, yo creo que lo más, quizás más lógico, es preguntar en los lugares donde están generando acciones, mira, ¿en qué puedo ayudar yo? Yo sé hacer esto y yo quisiera colaborar en esto, ¿dónde lo puedo colocar? Yo creo que también tener la acción de preguntar, tocar la puerta y decir en qué me sumo, qué horario tengo disponible, porque eso es parte de la organización. Yo hay 3 mañanas que no tengo disponibilidad, pero tengo 2 mañanas y 3 tardes de las cuales cualquier centro donde yo vaya pueden disponer de ella. Que mi disponibilidad está allí, ¿ok? Pero necesito decirle también a las personas que se están encargando y tratando de organizar, decirle mis habilidades, mi disponibilidad y cómo accionar. Hay áreas que van a arrancar, no todas las áreas están arrancando de manera uniforme. Creo que el tema del escolar todavía no se ha abierto ningún compás de inicio. Solamente tratar de organizar lo que teníamos o se tenía hasta el momento de que se detuvo la continuidad escolar para todas las áreas, tanto a nivel escolar, secundaria y universidad, estamos en esa situación. Porque no hay psique, ahorita la psique está en alerta. Eh, Muchas personas se acuestan en su cama y sienten el temblor y hay un síndrome generado por esto. Entonces, el alerta, aunque ha disminuido un poco y se ha regulado, la sensibilidad a nivel de toda la población está todavía elevada. Todavía estamos escuchando situaciones muy difíciles. Y ayer veía
un estado que no podemos dejar a un lado, la era digital, cómo nos ha conectado eh, en muchos niveles y de muchas formas. Y una de las cosas que yo rescato de lo humano del venezolano es el sentido del humor. Nosotros, me impactó mucho uno de los videos en donde el señor que está haciendo el rescate, la señora estira la mano y le ve las manos y dice, qué bellas esas uñas. Y la señora seguía estando allí y el comentario alivió tanto la tensión de los que estaban, creo que de la misma señora, a pesar de la situación que se encontraba, y nuestro sentido del humor desde quizás a lo mejor lo cotidiano, con respeto, con una suerte de insight desde lo esperanzador, hace que baje un poco la presión y lo que he visto ha sido bastante significativo. Y nosotros tenemos mucho deseo de ayudar, que la ayuda individual es valiosa, pero se potencia más si preguntas en dónde soy bueno, en qué puedo meterme, dónde me necesitas. Y a partir de allí poder con el tiempo decir, como una amiga que es veterinario, ella atiende a sus pacientes en la mañana porque se generaron otras situaciones bastante complejas y en la tarde reservó todo el horario para estar disponible. Yo atiendo en el hospital y en los pequeños bloques o me paro muy temprano y les digo, estoy desde las 5 de la mañana despierta, cualquier cosa me avisan y atiendo unos pacientes antes de irme al hospital, voy al hospital, hago, si necesitan apoyo de transporte, lo hago, si necesitan que me traslade a algún lugar, lo puedo hacer, tratando de organizar y organizarme yo con el tiempo y el mantenimiento de la ayuda. Pero creo que sí es valioso que podamos decir, identificar las organizaciones que están más o menos, se han mantenido en el tiempo, están funcionando, están dando el 100% y decirles, yo soy bueno para esto, como decía un personaje, que aquí estoy yo soy bueno para esto y que las personas se sumen y se mantengan en el tiempo, porque esto no es para ahorita, esa es la visión que tenemos que tener. Esto va a requerir tiempo. Claro, Laura, creo que lo decía antes, Julieta, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de fondo. Yo he escuchado, porque la verdad es que cuando he tenido las reuniones con los ingenieros, que son los que saben de esto, y los biólogos, una de las cosas que dicen es, no es usual que se repita el doblete que se produjo en Venezuela. Ese doblete va a obligar a hacer modificaciones, va a obligar al cambio en las normas de construcción, porque eso no es lo típico en cualquier terremoto, ¿no? Estábamos reunidos además eran varios profesores de la central, de la Academia de Ingeniería y Hábitat, del capítulo que se creó en España con el Instituto de Ingeniería. Y lo que se constata es que hay proyectos, y esos proyectos son de años, y esos proyectos requieren recursos, esos proyectos humanos y económicos. Los ingenieros que se han sentado a pensar, primero analizar lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en Japón, el uso de los nuevos materiales, la construcción, el desarrollo. Entonces, oye, la reflexión que hay tan seria de nuestros equipos humanos es enorme. Y en el ámbito de la logística humanitaria, además tiene todo un término, la logística humanitaria, el punto de partida es lo que tú señalabas, Laura, ¿qué es lo que se necesita? Es decir, esas personas que hoy en San José no pueden dormir en el apartamento, sino que están durmiendo en sus vehículos y que a lo mejor lo que necesitan son tiendas de campaña, ¿no? O la gente que está en el Parque del Este que necesita a lo mejor baños, además de las tiendas de campaña. ¿Cómo acompañas y cómo orientas desde la demanda, desde el requerimiento, todo lo que es la cooperación internacional? Por eso la reunión esta que está planteada con los donantes tiene ese propósito, identificar cuáles son los proyectos y qué basamento tienen esos proyectos para poder identificar los recursos. Digamos, la primera
oleada de apoyo fue vamos a salvar personas, ¿no? Que son todos los equipos de salvamento a los que le estamos profundamente agradecidos porque han logrado y siguen haciéndolo, ¿no? Siguen tratando de identificar si hay vida todavía por allí bajo estos escombros y movilizándose con todos los recursos que estén a su disposición y nuestros más profundos agradecimientos a ellos. Pero el tema de la ayuda humanitaria y de la logística humanitaria es necesario pensarla de manera mucho más racional, mucho más, porque esto, repito, es una carrera de largo plazo, de inversiones, de recursos sostenidos que requieren mucha gestión, mucha racionalidad, mucha confianza para poder lograr el éxito que esperamos lograr en el proceso de reconstrucción del país. Sobre todo, esa palabra tan importante, generar confianza, porque el que tiene confianza tiene seguridad. Van mucho de la mano y el que se siente seguro se siente protegido, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, poder destinar recursos de manera adecuada a corto, mediano y largo plazo es lo que nos va a dar garantía, porque algo que decía, profe, o sea, se está generando salvar las vidas y aún se está apostando a conseguir sobrevivientes. No ha habido no se ha desistido de esa posibilidad entre lo que es rescatar personas y también rescatar los cuerpos de las familias y personas que no lograron sobrevivir. También es cierto que necesitamos, esto no es solo un rescate físico, sino esto es un rescate psíquico a lo largo del tiempo, es un rescate social, es un rescate educativo, es un rescate geopolítico, porque necesitamos saber un poco las áreas y lo que va a requerir la conexión entre municipios, estados, redistribución de recursos, porque esto o sea, teníamos un presupuesto probablemente hasta junio, pero esta situación nos obliga a reformular muchas cosas. Entonces, creo que el rescate tenemos que enfocarlo en distintas etapas, porque el rescate primario no es igual al secundario y al terciario. La limitación del daño no es igual ahorita a proyectarlo a unos 6, 12 meses, porque el daño es extenso. El daño no es solamente individual, es colectivo. Un grupo, es una población, es un colectivo emocionalmente movilizado con revivencias de todos los distintos ciclos traumáticos, porque hemos tenido muchos ciclos de trauma y siguen y persisten muchos factores estresores, ¿sí? Tanto de las personas que están fuera de acá, que tengo la fortuna de poder conversar con muchas personas y rescatar algunas psiques a través de estos medios, como ha sido el mundo digital. La pandemia fue una gran escuela de sobrevivencia en muchos aspectos y nos ha dado cierta solidez que ahorita se nos pone a prueba nuevamente, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y sin duda aquí vamos a comprender muchas cosas que todavía no podemos entender. Lo que sí se necesita es proyectar esto a largo plazo, porque se salvan no solamente personas, necesitamos salvar muchas áreas que creo que va a tardar tiempo en poder establecer cuánto ha sido el impacto de lo que ha ocurrido. Y hay algo que nosotros decimos siempre, Laura, en el observatorio, es que Venezuela es una nueva geografía que está compuesta, digamos, por el viejo mapa, que es el viejo mapa, el mapa de nosotros Venezuela, y todos los que hoy representamos la diáspora, que estamos, digamos, distribuidos en más de 90 países, ¿no?
creo que en esta, tú lo llamas rescate, y quizás también es un rescate y una reconstrucción, es pensar de nuevo con mirada a mediano plazo y a largo plazo, y no solo pensar en aquello que se cayó por pensar en como visualmente en la estructura, sino que lo que armemos tiene que estar mejor armado de lo que estaba antes, y lo que armemos tiene que invitar a esa reconstrucción, ese rescate social digamos, es como convertir esta desgracia en una oportunidad de una nueva Venezuela donde entremos todos en esta vez, ¿no? Donde este tema, digamos, desde todos los ámbitos, ¿no? De la ingeniería, desde el recomponer un dolor que es compartido, porque así como hay cosas que nos separan, hay dolores inclusive que nos unen, porque yo creo que hoy lloramos todos a un familiar y todos lloramos a un país por las distintas pérdidas, ¿no? Y los que estamos afuera vivimos una sensación que, digamos, ya tú y yo lo hemos hablado en otros espacios, es ¿cómo hago para ayudar? Porque uno tiene una suerte de, no sé si la palabra correcta es culpa, pero tú dices, yo estoy bien, aquí no hay réplicas, aquí no se cayó nada, yo estoy tranquila, yo tengo mi agua, mi luz, ¿cómo hago? Es como que uno siente que yo tengo una estabilidad que me obliga de alguna manera a dar más, porque yo no estuve ahí, yo no vi eso, yo no estoy pasando por las calles con los edificios caídos, ¿no? Y eso también hay que saber manejarlo, ¿no? Y es lo que nosotros buscamos siempre, en este caso, digamos, la visión que tenemos como observatorio, lo tratamos de pasar acá, es decir, nosotros tenemos que crear bases estables que nos permitan en el tiempo reconstruir, no solo reparar, no es reparar una pared que se cayó, es construir un nuevo, digamos, edificio, un nuevo muro que nos permita a nosotros ser esa Venezuela que, si lo vemos desde esta perspectiva, desde la resiliencia, desde la solidaridad, desde el valor de un pueblo que además lo ha visto todo el mundo. Uno se mete ahora en las redes y tú dices, la gente te dice, hay mensajes, yo lo he visto acá en Argentina, que te dice qué aprendizaje nos da el pueblo venezolano, ¿no? Entonces, agarrar todo eso y poder organizarlo, porque a veces creemos que entonces somos muy buenos porque hacemos esto o somos muy solidarios. No es un tema voluntarioso, es un tema de organizarnos, creer en una logística, inclusive en una construcción de salud mental, que es lo que, por ejemplo, tú vienes haciendo, yo hago desde psicología social. ¿Cómo voy reparando? Porque no es una curita que pone, es una herida que va a tardar muchos años en sanar. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cómo lo ves tú que estás allá, que en los que estamos afuera, los que estamos haciendo Venezuela afuera, podemos aportar? Es decir, si nosotros pudiéramos preguntarte, ¿cómo ves tú que el observatorio puede aportar? Quizás son talleres, quizás es canalizar, ¿no? Porque esa es otra cosa que se me ocurre, canalizar el deseo de ayuda, canalizar, quizás hacer base de datos con esto sobre decir dónde estamos los profesionales venezolanos afuera y cómo podemos aportar desde afuera, ¿no? A mí se me ocurre un montón de cosas, pero quizás en eso, tú que estás ahí, que tú dices, quizás es por aquí o empezamos por aquí, entendiendo que van a ser etapas. Ahora se necesita esto, en la etapa 2 se necesita esto, en la etapa 3 se necesita esto. La única experiencia, vuelvo y repito, que he podido visualizar de manera directa ha sido lo que ha organizado la universidad y que probablemente, aunque yo no estuve acá en Caracas en el año 99, no sé si parte de eso que vivimos del deslave, que lo he escuchado mucho en distintos discursos, ha sido una experiencia que precedió este nivel de organización que está ahorita, no lo sé, pero lo que puedo ver es que hubo una capacidad de respuesta prácticamente en menos de 6, 8 horas ya había una organización instaurada. Creo que lo que puede hacer este movimiento es eh, a partir de este nuevo mapa geográfico, esta expansión de Venezuela a nivel de lo que es el mapa mundi que tenemos, es convertirse como en un centro
de referencia, un centro que les puede decir, mira, nos vamos a encargar de escuchar qué deseas hacer, qué es lo que tú deseas hacer, cuál es el aporte. Y ustedes como tal tener, así sea 5 o 6 centros o lugares en donde ustedes mismos validen el sistema de funcionamiento de estos centros de distribución, y que estos centros sean confiables, seguros y efectivos para la entrega de las ayudas. Y al mismo tiempo, estas personas que se acerquen y sean referencia, poder enfocarlo, quién tiene una ayuda de manera, quién potencialmente puede ser a mediano plazo y cuál de estas ayudas puede ser a largo plazo. Y una vez como tanto a una situación, 2 meses, ¿ok? Y Yo, yo, ver yo, eso cuánto. yo, Laura, escuchándote y escuchando la experiencia de la central, habiendo visto otras experiencias, porque nosotros nos hemos concentrado allí donde hay mayor impacto, que ha sido todo lo que es Vargas, La Guaira y Caracas, básicamente la zona de Chacao, Palos Grandes, San Bernardino. Pero es que tenemos efectos, y tú eres de Maracay, tenemos efectos en Maracay, hemos tenido impactos en Valencia, hemos tenido ahorita recientemente hubo un movimiento en Oriente, ¿no? En la falla que tenemos en Cariaco. Entonces, esto requeriría, y además está señalado todas las dimensiones, hay una dimensión salud mental, hay una dimensión salud, que además tú vienes de esas dos dimensiones de salud, que eres psiquiatra y trabajas en el hospital universitario, pero luego tienes el mundo de la ingeniería, luego tienes el mundo del ambiente, tienes el mundo de los servicios, señalaste el de educación, pero también está el de la electricidad, el de la movilidad. Todo esto requiere una institucionalidad. Cuando digo institucionalidad no es para centralizar nada, sino una institucionalidad lo suficientemente flexible, capaz de conectar las necesidades y los requerimientos, ¿no? Que haya una búsqueda de recursos acorde con los requerimientos que tiene la sociedad y el proceso de reconstrucción. Y ahí creo que lo que ha venido haciendo la central, que requiere ser ampliado con una visión nacional, ¿no? El servicio eléctrico requiere una visión país, ¿no? Para poder hacer uno con un enfoque además absolutamente novedoso, porque se trata de reconstruir sobre nuevas bases, las nuevas bases que impone esa nueva realidad de un doblete sísmico bueno, que no es normal o no ha sido normal. Y esto incluso significa cambios en el mundo de la industria, de la construcción. No solamente las nuevas normas, sino también los nuevos materiales que es necesario, que tienen que tener una flexibilidad enorme, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en México, que tienen a diario movimientos sísmicos, o en Japón, ¿no? Entonces, a mí me parece que si aportamos elementos que nos permitan crear una institucionalidad muy flexible, dinámica, capaz de conectar todo este esfuerzo global, yo creo que podríamos sacar provecho de experiencias pasadas, de los errores que hemos cometido en procesos anteriores, y de la necesidad de superarlos y reconstruir el país sobre nuevas bases, ¿no? Sin duda, parte de lo que nos muestra la universidad ahorita es que la capacidad de reacción es una de las cosas que más, eh, digamos, como que ayuda a las personas auténticamente. Eh, lo que hace que una persona pueda rehabilitarse eh, en muchos aspectos es la capacidad del otro en reaccionar frente a lo que ocurre. Eh, ya en sí, muchas de las personas que reaccionaron a nivel institucional, más allá de lo que donde yo laboro,
han demostrado hasta ahorita algunas instituciones y organizaciones un modelo de confiabilidad importante, porque no es solamente reaccionar y atender a la persona que está allí, sino es facilitarle el proceso por el que está atravesando y que ese proceso de facilitar se mantenga en el tiempo. Es mi posibilidad de yo ayudarte y estar allí al día siguiente a través de otra persona o distintos entes que puedan actuar y ayudar a quien está necesitando. Esto es un llamado y sin duda alguna los enfoques de muchas cosas tienen que probablemente comenzar a cambiar. Y una de las cosas que tenemos que comenzar a garantizar es la confiabilidad de los procesos. Los procesos para ser confiables tienen que ser seguros, ¿ok? Y probablemente lo tienen que demostrar quienes estén dispuestos a comprometerse en la reconstrucción, en lo que es la construcción y en las proyecciones de lo que sea que vayan a ofrecer. Claro. Tenemos que ver que ese grupo, personas, auténticamente estén comprometidos y su conocimiento sea confiable. Y tener varias referencias, porque yo creo que una sola referencia no es suficiente. Hasta garantizarnos que la persona o el grupo que va a ayudar sea confiable y se comprometa con el proceso. Porque con los procesos hay que comprometerse. Si no hay compromiso, todo el resto de las fases se van. Bueno, yo creo que Laura, tú has dado, digamos, lo que nosotros consideramos, coincidimos contigo en lo que es central, que lo utilizamos además en nuestros estudios. Esa palabra confianza es fundamental. La confianza no se compra en bodega, como tú bien dices, se conquista con el trabajo, se conquista con el esfuerzo, se conquista con la demostración, ¿no? Eso se gana. Y es lo que nos permite, eso que tú mismo has dicho, nos da la seguridad, la certeza de que estamos caminando en una buena dirección. Nosotros te agradecemos mucho, estamos ya llegando al final del espacio, te agradecemos mucho tu tiempo, tu dedicación, tus aportes desde el área en la que estás trabajando y desde nuestra querida llamada Universidad Central de Venezuela, que bueno, para nosotros UCEVistas, bueno, no por casualidad dicen que es la mejor universidad, dicen no, dicen los datos, que se lo ha ganado Pulso el primer lugar en la universidad del país. Así que mil gracias, Laura, y bueno, ya a toda nuestra querida audiencia global. Seguimos en este esfuerzo de seguir conectando a la diáspora con Venezuela, la vieja Venezuela, el viejo mapa, pues que lo hemos llamado, porque Venezuela hoy es una nueva geografía, es una nueva realidad. Venezolanos tenemos en todo el mundo. Siempre digo que el tamaño del número de venezolanos en Bogotá es semejante al del número de habitantes en el estado Cojedes, para tener una idea. Entonces, esa nueva realidad que además ha demostrado su compromiso. Inmediatamente desde el momento uno comenzó la búsqueda de recursos, la creación de iniciativas, y lo que estamos haciendo es un llamado a hacer lo que Julieta llama ahora logística humanitaria. Así que mil gracias a toda nuestra querida audiencia. Hasta gracias, Laura. Buen día. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Chao.